más directamente relacionado con operación política. Lo del Grupo Austral en el EPBA y en el Estudio Plan Buenos Aires y en la Ciudad Universitaria de Tucumán también entran dentro de este mismo periodo, porque cosas ocurridas entre el 46 y el 50, pero la diferencia es que directamente vinculadas con Austral por las figuras que participaban, en tanto que ahora vamos a ver otras manifestaciones de la arquitectura del peronismo, y por lo tanto por eso esto tiene como, digamos, una cronología superpuesta pero distinta a su vez. Bueno, como todos sabrán o deberían saber, eh, en la primera mitad de los años 40 gobernaba el país una dictadura militar que había asumido en 1943, en junio de 1943, y que uno de sus eh, personajes, el coronel Juan Domingo Perón, era ministro de Trabajo y Previsión. Esa dictadura eh, va a caer en función de, bueno, una serie muy larga de problemas que no vienen al caso de enunciar acá, pero de todas las figuras que se correspondían con ese grupo de militares nacionalistas, la de Perón va a tener una trayectoria muy especial porque desde su espacio de ministro de Trabajo y Previsión había tejido una red de poder y de solidaridad con los sindicatos y con pequeños grupos de activistas, de trabajadores que empezaron a ver en Perón la posibilidad de la construcción de un líder, fundamentalmente porque Perón traía la imagen del líder nacionalista europeo. Él había estudiado en Italia, tenía la figura de Mussolini como uno de sus grandes políticos admirados, y porque en función de construir su propio espacio político, durante su tiempo en el Ministerio de Trabajo y Previsión, se había ocupado de tejer esa red, no solo de relaciones, sino de beneficios para los trabajadores, que hicieron que, digamos, importantes sectores de las dirigencias gremiales se pusieran de su lado. Cuando en una de estas movidas políticas, en septiembre, octubre del 45, le saca a Perón del ministerio, hay una revuelta popular de la que seguro escucharon hablar ustedes, que la del 17 de octubre del 45, cuando las masas trabajadoras se congregan en Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón y su asunción como presidente de la nación, de ese gobierno de facto. Esta foto que ven acá no es la del 17 de octubre, sino que es la de febrero del 46. ¿Cuándo? Porque Perón la hace bien a la estrategia, no asume como presidente de facto en continuidad con la dictadura militar, sino que lo que hace es pedir elecciones en las cuales tenía absolutamente ganada la, digamos, la llegada a la presidencia. Efectivamente, en febrero del 46, Perón gana la presidencia con el 53% de los votos. Y a partir de allí se despliega un nuevo régimen absolutamente único en la historia argentina hasta ese momento, y creo yo único para lo que siguió después también, porque aunque muchos
se dijeron peronistas de ahí en más. Saben ustedes que hemos podido tener la experiencia de que el peronismo puede tomar distintos colores, distintos matices. Entonces, esta experiencia que va a ir desde febrero del 46 hasta septiembre del 55, en que Perón es derrocado por un nuevo golpe militar, es absolutamente única en términos de construcción de un líder que, siguiendo el perfil de esos líderes europeos, Mussolini, Hitler, que pudieron ser sus referentes, sin embargo, distribuye un discurso propio, un discurso, digamos, endógeno, que hablaba de una tercera posición, que no era de ni ir con el capitalismo. En el 45 ya los regímenes fascistas habían sido derrotados por la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Había caído Hitler, había caído Mussolini, o sea que ya no eran referencia, y había que ver que el mundo había quedado en la otra polaridad, la de la Guerra Fría. Ya hablamos de eso. Fabián incluso les habló de esto en las clases donde se vieron en las últimas clases los distintos momentos históricos. Y en esa polaridad de capitalismo versus socialismo, eh, Perón planteó la tercera posición, y una posición distante de ambas, y una posición de una construcción corporativa del Estado desde la propia realidad argentina. Eso en términos generales. Les estoy hablando de un tema que ustedes deberían conocer igual o mejor que yo. No nos vamos a detener porque no es el objetivo de esta clase, sino plantear que ese es el contexto en el que se va a dar lo que vamos a ver. Y hay dos representaciones dentro del peronismo que son sumamente importantes y vinculadas a esa nueva construcción del líder desde la tercera posición. Y es una puja, una dupla entre la noción de Estado fuerte y la noción de Estado benefactor. Esa noción de Estado fuerte que venía ya desde la década anterior, de reforzar las empresas del Estado, de favorecer todo lo que tenía que ver con la producción nacional, y por el otro lado el Estado benefactor, que esto sí era más novedoso, esto no había existido en los 30, y era ese Estado que se empezaba a desplegar en Europa como consecuencia del Plan Marshall y de la final de la Segunda Guerra Mundial, que es el Estado que te provee cosas, el Estado que te cuida, el Estado que te protege, que te da salud, que te da educación. Y para esa imagen de Estado benefactor, también la arquitectura iba a jugar un rol preponderante. Entonces, en esas dos representaciones, la del Estado fuerte por un lado, que tenía que ser eficiente, que tenía que ser poderoso, y la del Estado benefactor, que tenía que brindar cosas a la sociedad, se va a jugar esta década peronista. Nada que ver con la década ganada, no confundir. Esto fue medio siglo antes. Hay un teórico catalán, Javier Sust, que escribió una cosa que es interesante para tener en cuenta y que se le aplica. Él no la escribió para el peronismo, estaba hablando de las arquitecturas del poder en general. Dice, a toda política le corresponde una arquitectura que no se contenta solamente con satisfacer unas determinadas necesidades funcionales, pues actúa también como medio efectivo de propaganda.
Y acá hay una clave interesante para interpretar la arquitectura del peronismo. Para el peronismo, por una parte estaba esto que vimos recién, ¿cierto? El Estado benefactor tenía cosas que brindar a la sociedad y cuanto más se vieran, mejor. ¿Y qué cosa se ve mejor que un edificio? O sea, realmente lo vemos, lo recorremos, lo vivimos. Nos está mostrando algo diferente. Y también con las representaciones de el país potencia, la Argentina del futuro, etcétera, etcétera. Entonces, el medio de propaganda. A diferencia de otros regímenes, como por ejemplo el régimen nazi en Alemania, que apelaba a las arquitecturas del pasado, a las arquitecturas de las tradiciones y de los mitos germánicos, o el caso de Mussolini, que apelaba más bien a un a un monumentalismo racional clasicista que le pudiera permitir hablar de un tercer periodo de grandeza del país y de Roma. En el caso del peronismo, vamos a ver que la arquitectura, por un lado, va a satisfacer determinadas necesidades, pero en esa satisfacción de necesidades también vamos a encontrar el medio de propaganda. Lo que pasa es que a diferencia de la unidad que veíamos en los regímenes anteriores, donde todo lo que encaraba el Estado se construía en una determinada línea, en el caso del peronismo, vamos a ver que según el programa arquitectónico, según el programa funcional, las respuestas arquitectónicas van a ser diferentes, porque justamente hay un gran pragmatismo para entender lo que es la satisfacción de las necesidades. En todos los casos se usa como propaganda, pero no con una línea única, no con una imagen única. Esto es muy característico de la arquitectura peronista. Por un lado, lo más conocido, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, acá un policlínico, el policlínico Evita en Lanús, vayan viendo quiénes producen los edificios, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, en todo lo que era su repartición dedicada a los temas de salud. Hay unos techos a cuatro aguas de tejas, hay una arquitectura entre monumental y, podemos decir, sobria, pero con una cierta monumentalidad, pero aparece el techo de tejas como algo característico de lo colonial, sin ser un edificio neocolonial, porque aquí predomina, por la escala de ese policlínico, predomina una cierta monumentalidad. Incluso, fíjense arriba el tanque de agua, que este tanque de agua tiene unas columnas medio jónicas ahí, y arriba está coronado por un elemento medio escultórico que habla de una idea de monumentalidad. Pero además de eso, en el campo de la salud, en los grandes hospitales fundamentales que se construyen en este momento. Pero acá tenemos un hogar escuela. Y hubiera sido muy parecido si tuviéramos un dispensario de barrio en una ciudad, ¿cierto? En un hogar escuela ya se apela al californiano, esa derivación del neocolonial, que es la arquitectura del sur oeste de los Estados Unidos, que es lo que se denominaba estilo californiano en ese momento, con techos de tejas, con zócalos de piedra, con muros blancos, aberturas de madera achuelada, de madera un poco rústica para dar una imagen de lo colonial, pero un colonial muy lavado. Acá no tenemos molduras barrocas ni nada, simplemente es algo muy sobrio donde el techo de tejas es la característica. Entonces, así se van a construir, como en este caso, hogares escuelas. Acá tenemos los complejos turísticos, en este caso Chapat Malal, 9 hoteles sociales con todo su correspondiente
equipamiento, un conjunto magnífico. Fíjense la escala de los hoteles a nivel en el paisaje. No sé si han pasado alguna vez por allí. Este, todavía están en pie y habían estado tratando de rehabilitarse en la última etapa del el último gobierno de Alberto Fernández, pero ahora parece que se va a cancelar todo, ¿no? Y son 9 hoteles realmente magníficos en la costa del Océano Atlántico del mar argentino, ¿verdad? En este pedazo. Viviendas, que son una serie de bungalows allí y los 9 hoteles con cine, con capilla, con todo tipo, todo el equipamiento para que los trabajadores puedan, porque no eran hoteles muy buenos, pero no eran 5 estrellas, eran hoteles gremiales, eran hoteles para que los trabajadores argentinos y los jubilados pudieran pasar allí sus vacaciones. Entonces, con toda esa idea de Estado benefactor de la que hablamos. Del mismo modo que iban a estar los dispensarios, iban a estar las escuelas de barrio, en este caso las típicas escuelas. Hasta alguno de ustedes habrá ido a una escuela así. Acá tenemos la escuela Moreno en calle Ituzaingó, la escuela, la que era la antigua escuela de la Curva en Santo Tomé, la que se conocía como la escuela de la Curva, ahí en el cruce de 7 de marzo y Luján. Ahora está totalmente reformada, pero originariamente era como esta, así, solo que de una sola planta. Eh, Todo esto es obra de ese periodo de la arquitectura del Estado benefactor peronista. Nunca en la historia argentina hasta ese momento, y por muchos años después tampoco, podemos decir hasta muy avanzado el siglo XXI, nunca se había generado un volumen de obra pública de esa magnitud para fines educativos, eh, de esparcimiento, de salud, etcétera, etcétera. De todos modos, va a ser bastante cuestionado en distintos aspectos. Vimos arquitectura californiana, de arquitectura, podemos decir, de tradiciones pintoresquistas, pero vamos a ver también un concurso que si bien se había hecho en, antes de la subida de Perón, luego va a ser el peronismo el que le dé los recursos para construirse, que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, allí en Avenida del Libertador y Avenida, no, eh, ay, la otra, la paralela al Libertador. Bueno, ya me va a salir, pero lo conocen a este edificio, detrás del Museo de Bellas Artes. eh, Bueno, este edificio, como pueden ver, no se parece nada al californiano. ¿Por qué? Porque estamos ante una gran facultad, tal vez la más prestigiosa de la Universidad de Buenos Aires, y entonces acá se piensa en otra clave, una clave de un edificio monumental, como es una facultad de Derecho. Hay que pensar en la escala del derecho romano y de allí el lenguaje que se aplica y la escala que tiene el edificio en relación a la arquitectura eh, del imperio, ¿no? Entonces, esto también se hace, quiero decir, acá no hay californiano, acá no hay preocupación pintoresca, esto también se hace. Y del otro lado de digamos, en el Bajo, pero en la avenida Alem, Leandro Alem, que está del otro lado, Figueroa Alcorta es la avenida donde está esto. Del lado de Leandro Alem, o sea, tomando como eje la Casa de Rosada y la Plaza de Mayo, para un lado está este edificio, para el otro, también por el Bajo, está el edificio de la Fundación Eva Perón, que apela al dórico, pero es un edificio igualmente al jónico, perdón,
pero es un edificio igualmente monumental como este. Eh, Hoy es otra facultad de la Universidad de Buenos Aires, que es la Facultad de Ingeniería. Pero se construyó durante el peronismo para sede de la Fundación Eva Perón. Y otras cosas sumamente, digamos, vinculadas con esa grandilocuencia de los regímenes autoritarios europeos, que es en este caso el monumento al descamisado, que lo había encargado Eva Perón, pero luego ella alcanza a ver solo la maqueta. Cuando ella muere en el 52, el proyecto sigue adelante. Se contrata incluso a un escultor italiano, Leone Tomasi, que es el que hace la imagen del trabajador descamisado, pero finalmente, bueno, no se construye. Hay un intento después en el 73, cuando Perón vuelve a ganar la presidencia, de construir ese monumento al descamisado que había quedado inconcluso, pero afortunadamente no se concretó. Pero esto lo pongo como para que fíjense ustedes con la escala humana allí en la imagen de la izquierda, como lo que significaba como monumentalidad. Piensen que es esto, ¿cierto? O sea que fíjense la escala que alcanzaba a tener el edificio completo. Pero, y acá empieza de nuevo la historia de la funcionalidad y la Argentina poderosa desde un punto de vista de lo técnico, del avance del progreso en las comunicaciones, en los transportes, en la producción de petróleo, etcétera, etcétera, para el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que se crea en este momento, el hoy Aeropuerto Ministro Pistarini, es la modernidad la que viene a resolver la cuestión, ¿no? Entonces, los edificios, dentro de una monumentalidad propia de ser la sede del aeropuerto número uno del país, pero estaba pensado en términos de arquitectura moderna. La Municipalidad de Buenos Aires, al mismo momento que está contratando a Ferrari para que vea la posibilidad del plan Buenos Aires, por ejemplo, en lo que era la manzana de un antiguo mercado, el Mercado del Plata, un mercado que existía desde la época colonial, que luego en el siglo XIX había sido transformado con unas estructuras livianas. Va a hacer una demolición completa de la manzana para construir el edificio del Mercado del Plata, que obviamente ya no era para un mercado, sino era un edificio de oficinas municipales que en la planta baja sí iba a tener espacios de comercio que sustituyeran con otras modalidades al antiguo mercado. Y en el subsuelo había algo parecido a un antiguo mercado, pero básicamente un edificio de oficinas miesiano, absolutamente moderno. Allí tenemos las maquetas que se hicieron en ese momento. Y aquí los arquitectos no son ningunos teóricos de la modernidad, son dos arquitectos municipales, Crivelli y Jorge Heisman, que sí estaban, digamos, comulgaban con los ideales de la arquitectura moderna. Acá tenemos fotos del Mercado del Plata con su curtain wall, sus brise soleil, en el momento recién inaugurado. Fíjense los autos. Demora muchísimo en hacerse porque la obra fue muy lenta, se cortaron muchas veces las partidas, pero mm, en el 62, ya bajo otro régimen, ya sin el peronismo de por medio, pero llega a concretarse. Pero me interesa pensar, o sea, me interesa que piensen que este edificio también, así como el Hospital Monumentalista o las escuelas y los centros de vacaciones californianos, en el centro de Buenos Aires, sobre la avenida 9 de Julio, no era cuestión de construir eso. Había que dar una imagen de modernidad y la Municipalidad de Buenos Aires
se juega por esto. Pensar que porque al intendente de Buenos Aires le gustaba el moderno, si Perón hubiera estado en desacuerdo, este edificio no se construía. Porque si algo tenía el régimen era control absoluto. Se había perdido toda idea de autonomía universitaria, porque la ley del peronismo para las universidades centralizaba todo en el Estado nacional, pero como figura de control, o sea, nada, a los rectores no los designaba la asamblea universitaria, los designaba el presidente de la nación. O sea que la autonomía universitaria no existía. Las autonomías provinciales tampoco existían porque a los gobernadores los designaba el presidente de la nación. Las municipalidades, en este caso menos que menos, porque al intendente de Buenos Aires, hasta de la Rúa en el 2000, a todos los intendentes de Buenos Aires los designaba el presidente de la nación, siempre, porque como era territorio federal, era de directa injerencia de presidencia de la nación, era como un delegado, como un ministro del presidente de la nación. Bueno, entonces, el peronismo, porque alguna vez que yo he dicho que este edificio se construyó bajo el peronismo, me dicen, bueno, pero se construyó bajo la intendencia de fulanito de tal. No, se construyó bajo el peronismo. Era un régimen que tenía un absoluto control sobre todos los espacios de gobierno. Y acá tenemos una foto actual ya del Mercado del Plata que hubo que agregarle más parasoles porque esta parte era un poco incómoda debido a la cuestión del asoleamiento. Fíjense, raza corbusierana con tanques de agua revestidos en venecita celeste, piezas de hormigón escultóricas en la terraza, como está en la 9 de julio, que tenemos 100 metros de distancia para mirarlo, la perspectiva de la terraza se alcanza a ver. ¿Por qué me detengo en decir que el peronismo hizo arquitectura moderna? Particularmente es importante decirlo porque hasta los años 80, 90 diría, eh, siempre se atacó al peronismo como, precisamente por su adscripción ideológica con los regímenes fascistas europeos, se tildó de arquitectura fascista, como que en el peronismo no se hacía arquitectura moderna y cuando se hacía era por algún desliz, por algún descuido. Bueno, esto no era así porque había realmente una vocación porque cada tipo de edificio tuviera la expresión en función de esa necesidad de propaganda de la que hablaba Javier Sutz en la frase que les puse al principio. O sea, ¿cómo se entiende esto? Si yo quiero llegar a un público masivo de trabajadores diciéndole que le estoy dando unos hermosos hoteles para que se pasen sus vacaciones, no le voy a hacer un edificio racionalista, abstracto, de hormigón visto, porque pienso que los sectores populares se van a ver más identificados con una arquitectura de techo de tejas, digamos, de un lugar con ese atractivo de lo pintoresco. Pero si quiero hacer un edificio en el centro de Buenos Aires que se va a ver en todo el mundo, quiero mostrar que soy moderno y hago el Mercado del Plata. En este caso, por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba. La Municipalidad de Córdoba, la nueva Municipalidad de Córdoba, es un concurso del año 53. Pleno peronismo, las provincias intervenidas, no hay posibilidad de que se hubiera elegido este proyecto de CEPRA si no hubiera habido un acuerdo estatal con el proyecto.
Es uno de los edificios racionalistas más hermosos que se ha hecho en nuestro país. Ahora, como siempre, desvirtuado por agregados y cosas, pero yo conseguí fotos del momento de la inauguración donde se puede apreciar realmente la calidad del edificio. Además, como era un concurso, que se hacen varios concursos importantes durante el peronismo, como era un concurso, eh, participan arquitectos de firma, como el caso de CEPRA, que ya era para entonces un estudio importante en Argentina. La municipalidad está emplazada en el Paseo Sobremonte, que era un antiguo paseo de la ciudad de Córdoba, una plaza al lado de La Cañada. La Cañada es una avenida muy característica de Córdoba, en cuyo eje corre un arroyo. Al lado de La Cañada está el edificio municipal que tiene dos partes: la parte destinada a las oficinas, digamos, el departamento ejecutivo municipal, donde está el intendente y todos sus secretarios, y la parte destinada al Consejo Deliberante, donde está precisamente el órgano legislativo municipal. Esas dos partes que acá en el corte se identifican perfectamente, acá en planta estamos en un nivel de planta baja donde se alcanzan a ver las patas de los pórticos en corte. Acá está esa placa, que es esta, y esto otro, el Consejo Deliberante Municipal. Y cuando vean las fotos, van a ver en el Consejo Deliberante, en continuidad con la cañada es esta, ¿ven? Alcanzan a ver, va, supongo que conocen Córdoba, pero lo explico por si alguien no conoce. Si conocen Córdoba es imposible que no hayan pasado por la cañada, porque es uno de los bulevares que uno tiene que recorrer. Y aquí por este canal pasa ese arroyo que les digo, esa cañada. Y esta es la avenida, y aquí está el edificio del Consejo Deliberante, que generando una continuidad con la cañada, también le hacen un zócalo de piedra. Pero la parte superior está trabajada con un sentido plástico más asociado a lo moderno. Y la placa del edificio que se corresponde con el Ejecutivo Municipal sobre grandes patas de hormigón. Allí tienen ustedes, estas fotos son de los días en que el edificio estaba recién inaugurado. Fíjense las texturas del hormigón a la vista, los núcleos circulatorios de ascensores, escaleras, siempre trabajando la escalera como objeto escultórico. Esta ya es una foto más nueva, se le han agregado escaleras de incendio, se han tenido que adecuar muchas cosas, pero todavía la calidad general del edificio aparece. Obra del peronismo. Otra obra del peronismo también ganada por CEPRA, el concurso es del 51, es el edificio de Entel en Avenida Corrientes, en Buenos Aires. En realidad inicialmente era Encotel, o sea, estaba correos y telégrafos, pero esta era la parte dedicada, correos y teléfonos, pero esta era la parte dedicada a teléfono. También un edificio de arquitectura brutalista, proyecto del 51, o sea, un proyecto muy temprano. Brise Soleil, grandes patas de hormigón que soportan la placa, o sea, todos los tips corbusieranos, por un lado, de esa, digamos, la unidad de Marsella como referente externo, más fuerte en cuanto a la morfología general del edificio, ¿no? Esta es de las pocas fotos, da mucho trabajo de fotografiar porque aunque la avenida Corrientes es ancha,
no es suficiente como para hacer una buena imagen. Acá están esas patas de hormigón que veíamos de hormigón visto, y luego la placa en altura. En este caso también hubo que agregarle escaleras de escape y demás que desvirtuaron un poquito el perfil inicial. Otro de los grandes edificios modernos del peronismo en Buenos Aires es de Mario Roberto Álvarez, el Teatro San Martín. Por favor, después cuando les pidamos estos temas en los exámenes, no se olviden, porque les pedimos arquitectura peronista y lo único que ponen es el chalet californiano. Y tenemos todo esto que son grandes arquitecturas. El San Martín, un edificio que tiene también un parentesco entre Le Corbusier y Mies van der Rohe, en la avenida Corrientes, con un curtain wall magnífico. Acá tenemos esta es la parte original. Esta otra parte, que es el Centro Cultural San Martín, ya es posterior, 10, 15 años después se va a hacer esta parte. Pero el Teatro San Martín, el que da sobre Avenida Corrientes, el antiguo Teatro San Martín, es este bloque, ¿no? Que ven aquí. Es esto que ven aquí. Esta es la manzana de esta es Avenida Corrientes. Esta es Sarmiento, y ahora el complejo, ahora se llama complejo, Teatro San Martín, va de una calle a la otra. Pero como les decía recién, la parte del teatro es esta, y luego el complejo se amplió con apertura desde la calle Sarmiento y unos grandes subsuelos. Saben ustedes que los teatros necesitan mucho equipamiento para escenografías, vestuarios, camarines y demás. Entonces, bueno, además de que acá hay estacionamientos aparte, ¿no? Pero todo esto son este, el equipamiento del teatro. Tres grandes salas y otras menores para actividades más de menor concurrencia. Un edificio que realmente vale la pena visitar. Sé que el fin de semana pasado uno de los talleres de arquitectura fue a Buenos Aires y les hicieron la visita guiada en el San Martín. Ojalá alguno de ustedes lo haya podido aprovechar. Eh, bueno, están las salas, los interiores, pero me detengo en que es una obra del peronismo, aunque eh, sea una obra de autor, una obra de firma, Mario Roberto Álvarez. ¿Por qué hago esta distinción? Porque también durante el peronismo fue muy fuerte la tarea de las oficinas públicas estatales, de las oficinas técnicas. De los distintos ministerios y reparticiones públicas que construyeron muchísimo, como vamos a ver ahora, y también muchos de ellos arquitectura moderna. Por ejemplo, uno de los casos muy destacados es el plan para correos y telecomunicaciones. La imagen de correos y telecomunicaciones tenía que ser una imagen de modernidad. Se habían conseguido las primeras grandes, digamos, importantes avances en la comunicación telefónica con Europa, por ejemplo, y con Estados Unidos. O sea, había una idea de que dentro de un Estado moderno como el que se pretendía impulsar, la comunicación era uno de las estrategias fundamentales. Entonces, los correos en las principales ciudades argentinas tenían que ser emblemas de esa modernización. Y aquí aparece, tenemos el correo de Santa Fe, proyectado en el 54, terminado ya después de la caída del peronismo, pero como parte de un plan integral. Yo pongo el de Santa Fe primero porque es el nuestro, pero ya para entonces se habían inaugurado muchos correos
de esta serie de correos modernos construidos en todo el país. Córdoba, Mendoza, San Juan, eh, Posadas, Corrientes, por decir de los más importantes que me acuerdo en este momento. Pero una serie de edificios modernos en todo el país, dando la marca de esta idea de que las comunicaciones eran un recurso de mucha actualidad y de mucha necesidad para la modernización del país. Bueno, acá tenemos todo, no nos vamos a poner a analizar, pero en general todos respondían al plan de un basamento, salvo el de San Juan, que por la normativa antisísmica no se podía construir en altura, entonces es un bloque grande de 3 pisos, pero los otros correos todos tienen la estructura de la placa y el basamento. Como ven aquí en el de Santa Fe, que supongo que lo conocerán bien, se ocupaba toda la manzana porque además estaba todo el equipamiento en la casa del gerente, en la última planta funcionaba la radio nacional, o sea, no era solo correos, sino que era todo lo que incumbía a las comunicaciones a nivel nacional. Aquí era la parte, una playa de carga de la correspondencia en los camiones, o carga y descarga, por supuesto, y este era un tallercito para reparación de vehículos. Bien, acá tenemos los pilotis, en este caso, como es un edificio importante, aparece los revestimientos en mármol, aparecen revestimientos eh, como en este caso que tenemos aquí, el detalle en venecita, que eran esas cerámicas vitrificadas que tan usuales en la modernidad brasilera, que acá se usaron en algunos edificios puntuales. El de Santa Fe lo tiene. Eh, y los arquitectos no eran arquitectos de firma, eran arquitectos de la dirección de arquitectura del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones. En el caso de Santa Fe, había más de 40 arquitectos empleados allí, todos pertenecientes a las últimas camadas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Los jóvenes más talentosos fueron contratados por el Ministerio de Comunicaciones y en el 46 y renovaron totalmente la antigua oficina y pusieron este sello, ¿no? En este caso el de Mendoza, Eudaldo Vidal y Agustín Bianchi. A Eudaldo Vidal lo alcancé a entrevistar con 90 y pico de años, cuando hicimos la investigación sobre este tema de correos. Hay un libro que hicimos donde también intervino mucho Fabián. Fabián dibujó todos los relevamientos, esta vista que tienen aquí, la dibujó Fabián. Él hizo todos los relevamientos de todos los edificios. Hay más de 90 edificios relevados. 10 son los modernos más destacados, como el de Córdoba. El de Córdoba es este. Los que le nombré es Mar del Plata, Córdoba, San Juan, Mendoza, Posadas, Corrientes, etc. Y luego tenemos otra escala, que son los edificios de segunda categoría, como el caso que ahora me enteré la semana pasada de que está siendo restaurado, el de Esperanza. Los que sean de la zona de Colonia conocerán el Correo de Esperanza, que estuvo muchos años desocupado y casi en ruina, y afortunadamente ha sido retomado y restaurado muy recientemente. Ese es edificios modernos de una segunda categoría.
Y luego venían los pequeños en los pueblos. Acá tenemos el de San Juan, también de Vidal y Bianchi, como el de Mendoza. Y el tema de la vivienda, como, a ver, ¿qué hora es? Uy, no me había dado cuenta lo tarde que era. Bueno, vamos a ir cerrando rápido con el tema de vivienda. En vivienda también vamos a tener, esta era la imagen, esto es lo que se quería hacerle, convencer a la gente de que esto es lo que iba a obtener. Por supuesto, después no todo terminaba así, pero de alguna manera el chalecito californiano que cientos de miles de familias argentinas pudieron disfrutar durante mucho tiempo con créditos del Banco Hipotecario Nacional, era el ideal de los trabajadores de ese momento. Sacaban una revista y para difundir lo que se hacía en el tema. En este caso, esta lámina está sacada de un anuario donde se publicitaba toda la arquitectura, va toda la obra del peronismo en general. Acá tenemos barrios, en este caso Saavedra, de chalés californianos apareados, en este caso cada bloquecito de estos son dos chalets, tocando una medianera. Este es el tipo de barrio jardín que se propiciaba. Este es el tipo de casas. Estas son de Santo Tomé. El banco hipotecario no solo en barrios, sino también impulsaba créditos individuales para el que tenía un terrenito en una zona urbana más o menos provista de servicios, se le otorgaba el crédito. Estas, en Santo Tomé hay muchísimas. En un determinado momento, en el año 57, 58, el actual ciudad de Santo Tomé, entonces pueblo, el 50% del tejido eran chalets del Banco Hipotecario Nacional. O sea, cuando Santo Tomé era chiquito, la mitad era del Banco Hipotecario. Y también conjuntos, en este caso conjuntos habitacionales, ya ahí se dejaba de lado el californiano y otra vez aparecía lo moderno, aparecía o lo corbusierano o con, por supuesto, sin una modernidad extrema, pero aparecía el pilotis, el separar del suelo, que tuviera continuidad el verde, etcétera, etcétera. O en este caso, en el conjunto Los Perales, que se adoptaba más una tipo Siedlungen alemán, esa era la referencia. Todo construido, en este caso, por la Comisión Municipal de Viviendas de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, en este caso las oficinas del Banco Hipotecario Nacional en Parque Centenario, pero siempre era proyectos del Estado, la vivienda. Ciudad Evita, Camino a Ezeiza, eh, que tiene su parte de chalet californianos y su parte de este tipo, como vemos aquí, y otra parte de media densidad, que son estos bloques. Bien. Vamos a cortar aquí porque es muy tarde, pero les quería decir, entre las grandes críticas que se le van a hacer al peronismo son que digamos, este volumen descomunal, porque, insisto, nunca había ocurrido en el país una activación de la industria de la construcción de esta magnitud, que se construyera tanto y en todo el país, porque ustedes van a ver qué sé yo, en Comodoro Rivadavia, barrios como este. Van a ver en los lugares más remotos, van a ver en Jujuy, en todo no es que solo Ciudad Evita a un paso de Buenos Aires. Pero esa enorme, ese enorme volumen de obra no sirvió para avanzar, por ejemplo, en la sistematización
de los procedimientos constructivos. Todo se hacía de la manera más artesanal. ¿Cuál era el objetivo? No promover la industria de la construcción con procesos sistemáticos y modernizadores, sino ocupar mano de obra. Entonces, si yo quiero ocupar mucha mano de obra, no me preocupo por la prefabricación. Perón necesitaba tener mucha gente ocupada, ya que los recursos del Estado se iban a ir en todo esto. Había que tener mucha gente ocupada para que al menos esto generara ocupación de mano de obra. Entonces ahí había una ecuación económica difícil de resolver, porque por una parte se quería dar digamos, un empuje modernizador, pero desde el punto de vista de los procesos constructivos no se avanzó un tranco, nada, porque todo se siguió haciendo con los mismos sistemas tradicionales de toda la vida, digamos. El otro tema era que todo esto no sirvió en absoluto para planificar las ciudades. Las cosas se hacían donde había terreno, no, o sea, con un sentido, por eso les digo, un sentido sumamente pragmático, así como se elegía el lenguaje que mejor correspondía a cada función, a cada programa constructivo, del mismo modo se construía donde había, donde tenía un lugar, ahí se ponían las cosas, sin pensar en ejercicios de planificación global de las ciudades. Con lo cual, muchísimos de estos equipos, algunos quedaron muy bien ubicados, que yo, los hoteles de Chapalmalal son espectaculares, el lugar donde están, pero bueno, era todo tierra fiscal donde se podían poner. Pero muchos hospitales, escuelas y demás quedaron ubicados sin un criterio de planificación urbana, porque eso, así como cayó el estudio Plan Buenos Aires, cayó en la mayoría de los casos, porque paradójicamente, pese a que era un régimen autoritario, vertical, no había una buena estructura planificadora, ¿no? Entonces, eso sí que fue eh, un inconveniente a posteriori. Eso no le quita valor a lo que sí se hizo, que es toda esta dotación de equipamientos, ¿no? Entonces, eso digo para que lo tengamos en cuenta. Esto ya que viene era para enlazar con la otra clase y no lo vamos a ver porque se ha hecho tardísimo. Me imagino que no debe quedar casi nadie. Acá veo algunos valientes que